victorias de Adrián el Diamante Estrella, que por su efectividad noqueadora llevaba un 90 puntos. Motorsports! Hindi pa man nagiging world champion ang Mexicanong si Adrian Estrella, ay sobrang sikat na nito sa bansang Mexico dahil sa pagiging agresibo at knockout artist nito. Bumiktima na nga ito ng 3 mga Pinoy. Ang masaklap pa ay puro knockout ang inabot ng ating mga kababayan. ¡No para! ¡Y vamos a llegar al... Aquí vemos la repetición de este tercer episodio. Y ahí está el izquierdazo. Sí lo toma mal parado. Lo mandó al día de mañana. Ya se sabe. Taong 2015 ay isa na namang Pinoy ang tangkang ipapalapalang sa tinaguriang Diamante ng Mexico. Ang Pinoy na ito ay ang tubong General Santos City na si Eden Sonsona. Sa kanilang pagharap ay kapansin-pansin ang bato-batong katawan ng Mexicano at matangkad pa. Kaya naman inasahan ng marami na magiging easy fight lang ito para sa Mexicano. At yun ang akala nila. Nakataya sa laban na ito ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Bago ang kanilang laban, ang ating kababayan ay may 33 na panalo, 11 dito ang naipanalo niya via knockouts, may 6 na talo at 2 draw. Habang ipinapakilala nga itong ating kababayan, ay ang lakas makabu ng mga Mexicano. Habang ang Mexicano naman ay may nakakatakot na record na, 22 na panalo, 20 dito ang naipanalo niya via knockouts, walang talo. Todo cheer pa nga mga Mexicano, pero hindi basta nagpasindak itong ating kababayan at halatang gigil na ring manapak. Bueno, las indicaciones de siempre, mi vino. Humabol pa nga ng masamang tingin ang Mexicano. Es decir, pelé limpio. Good luck, o sea, y buena suerte. Da trabajo dar al Diamante Estrella, pero finalmente lo dio. Vámonos en esta pelea zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López Torres, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, aquí, arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal. Banat agad itong ating kababayan ang kanyang mga power shots na ang layo ng pinanggagalingan. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como no fue. 262 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista. Abriendo muy bien el compás, Ricardo Estrella, Regiomontano, toma cenital. Brutal, volado, Ricardo. Sí, efectivamente debe tener cuidado el Diamante Negros, calcetas en color verde fosforescente. Maingat at nagagawang makaatras ng Mexicano kapag sumusuntok ng mga power shots itong ating kababayan. Debe marcar el jab, es más alto, tiene los brazos más largos y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo, quiere cazarlo de un volado, un golpe volado, está buscando el tagaldo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquel del cloroformo ha perdido 6, 2 cloroformos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, Arce, el 27% out solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, tiene nomás, tratando, golpe, ¡ay, lo agarró! Ahí va, bien. ¡Vámonos, ya! Se están... Uy, no, cuidado. ¡Qué buena pelea! De primer round se están dando con todo. Exactamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada. Verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro artesano regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Este que es Estrella regiomontana tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte. Mira nomás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Adrián Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Regresamos. Round 1 pa lamang ay dumudugo na ang tenga ng Mexicano mula nung tumama ang isang malakas na kaliwa mula sa ating kababayan.
Mukhang naramdaman talaga ito ng hometown boxer at naging maingat sa kaliwa ng Pinoy. Exactamente. Pues aquí suena la campana. Vámonos para ese segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Está noqueado completamente. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo ¡Qué el invicto. sorpresa! Increíble, increíble. ¡Qué sorpresa se está dando! Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Hindi ang kaliwa ng Pinoy na ang layo ng pinanggagalingan ang tumoda sa Mexicano. Nakalimutan niya yata na may kanan pa ito. Yun pala ang secret weapon ng ating kababayan. Con el volado venía derrotándose, no va a poder más. Y está perdiendo ¡Qué el invicto. sorpresa! Y aquí en San Luis Potosí decíamos, el filipino vino a noquear al mexicano que estaba soltando puros volados de izquierda, que buscaba conectar a Adrián Estrella. Se enganchó el mexicano de lleno, lo mandó a la lona, le quitó el invicto y sorprendió a todos esta noche. Oye, Schutz García. Sa kabila ng pagkatalo ng kanilang kababayan, ay pinalakpakan pa rin ng mga Mexicano ang Pinoy. De los Taganos, estarás de acuerdo, Ricardo, estarás convencido que estos hombres salen a morir o morir. Efectivamente, en el boxeo no hay víctima, pero vaya que se alzó con una victoria sorprendente, lo mencionamos en el primer asalto. De víctima terminó como victimario. Vean esa mano derecha, eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones. Pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante Estrella se enganchó, le conectó buenos golpes. Hay un dato brutal. Él ha ganado 33 peleas, Eden Sonsona. A los 27 segundos del segundo round. Panalo nga po ang ating kababayan via TKO sa round 2 at nakuha ang WBC International Silver Super Featherweight title. Hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po.